La radio ataca. Hoy, la democratización de la televisación del fútbol. En el marco del debate por la democratización de la televisación del fútbol, escuchemos una voz experta en la materia, alejada tanto del gobierno, es más, crítico del mismo en otros temas, como del monopolio televisivo. Esto opinaba hoy Víctor Hugo Morales. La primera idea que quiero compartir con ustedes es que el Estado no va a invertir un peso extra en el fútbol. No lo digo porque lo sepa, lo digo porque me doy cuenta que no es necesario invertir un peso en el formidable negocio que es el fútbol. Una infeliz tropa periodística del multimedio mayor y políticos que podríamos llamar menesterosos de apoyo mediático, apoyo del Grupo Clarín, ya se han lanzado a decir inexactitudes en dos sentidos. Por ejemplo, dirán que es una barbaridad que el gobierno gaste en el fútbol lo que no le da a los tamberos o lo que no gasta en sábanas en los hospitales. Falso. Absolutamente falso. Nada más que redireccionando los dineros que cualquier gobierno invierte en la publicidad de sus actos. Reorientando una parte de esos dineros, ni siquiera el total, el gobierno puede terminar con la estafa de la que nada dicen los políticos, por lo que se observa de la oposición en estas horas, y la tropa mediática que se ha lanzado a todos los medios a toda hora. Falso es todo esto además porque el gobierno puede ganar a través del fútbol el dinero que hoy se le roba al fútbol impunemente por parte de la empresa dueña de los derechos. Aparecen periodistas que le han vendido hace mucho tiempo el alma al diablo, ponen cara de circunstancia, de qué barbaridad, y le preguntan al presidente de Torneos y Competencias, un señor Bombau, pero puede haber un juicio tremendo contra los clubes de fútbol, ¿verdad? Ponen esa cara y hacen esa pregunta. Y Bombau dice, sí, tendríamos que ver, y dan a entender, a través de la obediencia de los periodistas, que el juicio sería, por ejemplo, por miles de millones de pesos. No es ni mínimamente grave el problema. El tal juicio pienso que no va a existir, porque el grupo no se animará finalmente a hacerle un juicio a los clubes de su propio país, a los que ha esquilmado durante 15 años. Sería el juicio más antipático de la historia y la gente terminaría dándose cuenta. Y sería un perjuicio muy grande contra el propio grupo, porque entonces tendría que hacerlo dando la cara. ¿Imaginan ustedes que prosperase un juicio multimillonario en el que Boca le tenga que pagar al grupo, a Torneos y Competencias, quienes sea, con la cancha de Boca, la cancha de River, con el nuevo gasómetro? ¿Y qué van a hacer con la cancha de Boca? ¿Van a jugar partidos de comerciales contra Noticias del Exterior? No va a haber juicio porque el juicio es muy inferior a lo que se dice. Me imagino que si es verdad que el gobierno se va a quedar con el fútbol, será para hacer una licitación de la que pueda participar en su momento el propio gobierno. Que el Grupo Clarín querrá estar en la primera licitación que exista. Esta es la razón fundamental por la que no va a haber juicio. Queremos una licitación en la que por supuesto participe el Grupo Clarín y que participe Canal 11, que participe ESPN, que participe la CNN, lo que quieran ustedes, que vengan y se tiren sobre la mesa. Lo que no se puede es estafar impunemente, a tal extremo que dé vergüenza decir somos nosotros. Pone de por medio Torneos y Competencias. Hay relevantes señores que aparecieron este fin de semana para defender una empresita modesta, gana poco, pero es buena, ya lo van a escuchar. Cuando dicen, no, pero si precisan plata se la damos. Parecen un papa. Están abogando por los derechos del multimedio en realidad. Amigos, se va a recurrir a un simplismo. Dirán desde la tropa mediática que el Estado va a gastar dineros en el fútbol, pero esto solo puede decirse desde el desconocimiento, desde la más absoluta ignorancia del tema, o la complicidad, o el miedo a perder el trabajo, o el deseo de tener prensa para la vida política. El Grupo Clarín, sus buenos periodistas, que se cuentan por cientos, sentirá un gran alivio, estoy seguro, cuando reconquisten la tenencia del fútbol a través de la licitación que le corresponde. Solo hay que esperar que el negocio sea legítimo y no el coto de caza de unos pocos aprovechadores. Se va a recuperar por parte del multimedio la ética que perdió volando hacia todo tipo de negocios. Será un alivio para la propia empresa.
Bueno, Lucho Valente. Está complicado, digamos, el tema. A ver, para hacer la primera aclaración, se trata de un problema de dinero sobre los derechos de transmisión de por lo menos 8 partidos, creo que son por fecha, ¿no es cierto?, que van por televisión codificada. Lo que se está hablando en este momento es de que el Estado Nacional ponga determinada cantidad de dinero para que los derechos que hoy tienen en la transmisión TIC y Fox pasen a manos de supuestamente 2 canales. Sería Canal 7 y, por otro lado, Telefe, Canal 11. Eso, más o menos esto es, podemos decir, el dibujo de rumores la discusión. Más, rumores menos, el mapa. Este es más o menos el paisaje. Lo que estamos viendo también en ese paisaje es un conflicto. Y es básicamente un conflicto económico de los que tienen los derechos hasta el 2014 y se ven ahora, digamos, en todo caso, el Grupo Clarín. Claro. El Grupo Clarín, TN, Fox también están claramente en una posición de defender estos derechos. Entonces, me parece que más allá del tema en sí, lo que está bueno es ver cómo un multimedio sobre un tema de interés general apropia una estrategia, elabora una estrategia. Y esa parte es interesante porque es como finalmente muchas de las otras cosas que defienden se defienden de esa misma manera. Exactamente, y en eso, o sea, acá es como, digamos, el botón de muestra acerca de cómo esa estrategia mediática se monta. Y en ese botón de muestra podemos ver cuáles son los argumentos que el multimedio esgrime, como por qué está mal esta supuesta estatización que se estaría charlando, programando. ¿Por qué? Bueno, porque se violarían los contratos, porque eso sería una muestra de falta de confiabilidad para otros contratos establecidos. ¿Por qué más? Porque ¿por qué el Estado va a gastar en esto? Pero aparte, María Julia, y no en los tamberos, como y no en los tamberos. Siendo que todavía ni siquiera se sabe que si va a ser un subsidio por empezar, si el Estado va a intervenir o no, o si el Estado simplemente va a decir, bueno, señores, a partir de ahora que se abra al mercado la licitación para que televise el que mejor ofrezca y no que esté cautivo y que el negocio sea solo para 2 o 3 personas, ¿no? Mirá, en esto que dijiste, la cantidad de verbos en tiempo potencial que tuviste que utilizar, habría, diría, sería, para tratar de contar la parada de todo el grupo, ¿no? Y después resumirlo en un titular del diario del grupo, que es la gran estafa de Grondona y Néstor Kirchner. Y sobre todo el tema es que es algo que está como viciado, nulidad. Un contrato que tiene más de 20 años, nadie hace una licitación por 20 años, en ningún negocio que fuera, pero en ninguno, y sobre todo cuando se trata de un negocio millonario, vos no vas a firmar algo por 20 años. Entonces a veces me da la sensación de estar viendo Los Sopranos, de que algunos que en algún momento eran socios, ahora son enemigos acérrimos. Es todo muy raro y hay un olorcito bastante podrido. Yo quisiera hacer una mención a la dialéctica, al discurso casi perfecto, es difícil hablar de perfección, de Víctor Hugo Morales. Conocimiento profundo del tema, desde el lugar que él tiene, que hace muchos años, desde los comienzos, siempre enfrentado con el Grupo Clarín, desde su mini empresa, que es el mismo. Claro. Es muy difícil haber sostenido eso. Y por este tema, perdóname que te interrumpa, por este tema. Hay un concepto que nos atañe. Cuando él habla de miedo a perder el trabajo, acá se ha hablado muchas veces del periodista vulnerable, de la tropa mediática. Tal vez se olvidó, o tal vez yo soy persistente, la tropa mediática que también hizo lo mismo que hace con el fútbol, que lo hizo con los de la mesa de enlace y con el campo. Y no solo la tropa mediática del Grupo Clarín, sino la tropa mediática de algunas radios y de otros medios y de otros canales de televisión. ¿Está claro? Esa tropa mediática que él objeta muy bien, por eso aclaré, sobre el fútbol, es la misma que estableció un diálogo de complacencia y condescendencia con la mesa de enlace y con la gente del campo. Y además quiero decir algo también para que quede claro todo lo que venimos diciendo. La oposición siente que los medios son un sostén político, gratuito. Basta uno pasar por los canales un domingo para ver las mismas caras de los políticos opositores, por lo cual los políticos opositores se van a tener que callar y no van a poder intervenir porque pierden la tribuna en donde ellos expresan sus ideas contrarias al gobierno. Y en el telón de fondo de todo está quienes tienen derecho o acceso posible a el espectáculo más popular que tenemos los argentinos, que es el fútbol. Los que pagan el cable o todos los argentinos. Y eso, ese es el fondo, me parece a mí lo más importante de la cuestión. Sin embargo, no está presente ese tema que vos estás diciendo en ninguno de estos debates que vimos ayer sobre este tema.
Bueno, es mucho más complejo y creo que nosotros no podemos esclarecerlo. Pero bueno, no, sabés que no. Tipo que no.